Hola, bendiciones a todos, un abrazo gigante a toda la familia de la Iglesia Salem, a mis hermanos del grupo de la intercesión, a mi hermana Ligia, mi pastor Jesús, y a todos los líderes y coordinadores, maestros de Salem, allí en Bilbao, en el País Vasco. Quiero compartir hoy con ustedes el capítulo número 7 del libro La oración intercedora. Es un capítulo donde se llama Mariposas, ratones, elefantes y ojos de toro. Es un libro maravilloso donde nos enseña a tener esa comunión con el Espíritu Santo, donde nos enseña a olvidarnos a soltarnos, a cambiar el chip de lo que es la lógica para poder darle espacio al Espíritu Santo de Dios. Cómo se debe de obrar, cómo se debe de orar, cómo se debe de interceder sin preguntas, sin cuestionamientos, sin por qué ni razones, solo dejarnos llevar por el mover del Espíritu Santo. Pues en este capítulo 7 trata de esto. Dice un acontecimiento por casualidad. Resulta que para el Señor, para Dios, para el Espíritu Santo, no existen las casualidades. Si usted y yo estamos en el lugar indicado es porque así Dios lo ha querido, es porque así Dios lo tiene predeterminado. Y esto le pasó a este hombre. Él cuenta una historia donde pudo vencer miedos, donde pudo vencer obstáculos, donde pudo vencer montañas, donde él no hubiese podido solo, pero llegó el momento. Yo creo que esto nos pasa a nosotros a lo largo de nuestra vida, de varias circunstancias de la vida. Hemos salido de situaciones donde pensábamos que nunca lo íbamos a pasar o que nunca lo íbamos a resolver. Incluso le hemos sacado el cuerpo para evitar estos encuentros, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sabe el porqué, la razón, el momento, el lugar indicado, el tiempo de Dios, el cairo de Dios es perfecto. Y de esto se trata este capítulo 7. Él pudo vencer miedos a través de circunstancias que pasó allí. Y sudó y sufrió, él le tenía miedo a las alturas y él nos comenta allí cómo él pudo vencerlo, cómo se dieron las cosas para que él pudiera vencer ese miedo. Y es allí donde el Espíritu Santo busca, donde en esa debilidad, en eso donde tú dices yo no puedo, donde tú dices yo me rindo, ahí es donde entra a obrar el poder del Espíritu Santo. Dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú te rindes, ya no hay más argumentos, no hay más excusas. Me rindo, Señor. Ahí entra, acudimos automáticamente a que el Espíritu Santo entre y obre como Él desea, como Él sabe que nosotros necesitamos. Entonces, aquí él muy bien nos lo explica la situación, ¿no? Y nos muestra una oración intercesora. Dice que nunca nosotros vamos a estar solos, que siempre Jesús nos dejó a nosotros el ayudador, el consolador, el ayudador viene de la palabra griega que significa paracleto. Y paracleto, me puse a investigar qué era el paracleto. Y paracleto en el antiguo griego, en los griegos, ellos utilizaban el paracleto, era una persona, un ayudador que iniciaba la carrera con las personas. Entonces a cada deportista que iniciaba la carrera le mandaban un paracleto, una persona, un ayudador, y esa persona no lo abandonaba, lo animaba y llegaba con él hasta la meta final de la carrera. Por eso aquí lo asemejan como el ayudador, el consolador, el paracleto, el abogado. Ese es el Espíritu Santo que no nos abandona, que está con nosotros, que nos levanta, que nos anima y llega con nosotros hasta la meta final, cuando nosotros se lo permitimos. Entonces aquí dice que en este capítulo el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, es la mayor clave para una intercesión, para nosotros poder interceder, para nosotros poder orar. Es clave, de suma importancia contar con el Espíritu Santo. Mejor dicho, el Espíritu Santo cuenta, obra
con nosotros. No solamente nos ayuda, Él cuenta con nosotros, forma un equipo con nosotros para la oración, para la intercesión, ¿verdad? Leemos en Romanos 8, 26, 28 que Él quiere ayudarnos con nuestra vida en oración. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que el autor de este libro nos habla, nos quiere decir en este capítulo que el Espíritu Santo es el ayudador, ¿sí? Es el paracleto, es nuestro abogado, que nosotros tenemos que hacer una parte, orar en el Espíritu. El Espíritu Santo forma un equipo con nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda cómo pedir, cómo interceder, de qué manera nosotros lo necesitamos. También pude copiar aquí, dice que cuando no sabemos cómo orar, nos encontramos con una montaña que no podemos mover, sin fuerzas. Y esto es natural, esto es normal. A veces nos vamos a encontrar con situaciones que no sabemos cómo orar, que no sabemos cómo pedir, que no sabemos cuál es la respuesta y que no le encontramos lógica, pero nosotros queremos encontrar esa lógica. Pero nosotros tenemos que quitarnos ese chip, quitarnos la lógica, porque la palabra dice que los pensamientos de Dios no son los mismos de nosotros. Entonces, pero el Espíritu sí sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros humanamente podemos ver lo que está aquí al frente, un poco más allá, pero el Espíritu de Dios sí sabe lo que usted y lo que yo necesitamos. También nos dice acá que Jesús nos habló sobre la necesidad de orar, que de orar siempre y sin desmayar, que era necesario. No siempre sabemos lo que es necesario o lo que es correcto. Dice que nos preguntamos, ¿cómo oro? Sí, él se hizo esta pregunta, ¿cómo oro? Ahí es donde nosotros tenemos que darle la libertad al Espíritu Santo y dejar ese razonamiento que no es que tengo que hacer las cosas como una receta. No, el Espíritu Santo es caballeroso, el Espíritu Santo sabe lo que usted y lo que yo necesito, por lo tanto yo tengo que darle libertad, yo tengo que obedecer, yo tengo que dejarme guiar por el mover del Espíritu. Tengo el equipo para trabajar bien, se necesitan que los dos estén conectados. Entonces yo necesito estar conectada con el Espíritu Santo. Dice que simplemente sentimos una carga por orar. Esto le ha pasado a usted y a mí. A veces nosotros sentimos una carga por orar por alguien. A veces nos levantamos a las 3 de la mañana o en la madrugada, o estamos en el trabajo, o estamos y sentimos esa carga para orar por algo. Usted ni sabe por quién está orando, pero ahí es donde usted y yo debemos de entrar a orar en el Espíritu. Ya no es Ámbar la que está orando, ya es Ámbar en el Espíritu. Y cuando usted y yo oramos en el Espíritu, le damos libertad al Espíritu Santo de Dios, porque Él sí sabe por quién yo estoy orando. Y aquí el doctor nos habla que cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, existe el lugar correcto, el momento adecuado, él lo llama el paga. Dice que ese paga, esa palabra significa que es cuando es el caído de Dios, cuando es el momento, cuando es el tiempo de Dios, que no es casualidad, nada es casualidad. Entonces él trae allí que a esta historia un acontecimiento de un predicador que estaba en Canadá, y que él llevaba su predicación, y que cuando él entró a la iglesia y él ya tenía todo cuadrado, él empezó a orar cuando el Espíritu Santo le dijo, ora en el Espíritu. Y él automáticamente, el Padre, pero tengo a tantas personas, tengo aquí, entró a pensar en la lógica.
tengo a tantas personas, vengo a traer tu palabra, vengo a traer el rema, vengo a lo que tú me dijiste, pero el Espíritu Santo le dijo, predica en el Espíritu. Y él simplemente cerró sus ojos y empezó a orar en el Espíritu, a orar en lenguas, y pasaron 5 minutos y nada pasaba, y pasaba 10 minutos, y pasaron 15 minutos, y pasaron 20 minutos, y él seguía hablando en lenguas, pero no entendía, y a lo mejor la gente que está sentada, el pueblo, la iglesia, está esperando, no lo entiende. Pero la palabra dice que muchos llamarán esto locura, pero para los que son de Dios, esto es poder de Dios. Y dice que cuando por fin a los 20 minutos se levantó una mujer de allá y comenzó a llorar y comenzó a gritar y comenzó a adorar a Dios, y él le preguntó, ¿qué te pasa, mujer? Cuando ella le contó, no, es que tengo una hija que está en el África, y ella es allí, está predicando, ella está trabajando allí en misionera, y resulta que me acaban de mandar una carta diciendo que fue contagiada con una enfermedad y que le quedan poquitos días para morirse. Pero ella, cuando vino a casa a visitarnos, ella nos enseñó la lengua que hablaban allí en África, y es la misma que usted está diciendo, y el Espíritu Santo, lo que usted me está diciendo es que tenga fe, que mi hija ya está sana. ¡Wow! El hombre quedó sorprendido. Dijo como lo que él no entendía, las palabras que él estaba hablando, otra persona lo estaba entendiendo, y otra persona estaba conectada con esa oración, con esa intercesión que él estaba haciendo en ese momento. Entonces ahí es cuando llega el paga, el kairos, el tiempo de Dios. No es casualidad, es el momento, es el lugar, el Espíritu lo sabe. Por eso nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu, y cuando nos dice que oremos en el Espíritu, nosotros tenemos que dejarnos guiar, porque Él es el que manda el timón en ese momento. Pero muchas veces Él nos cuenta que muchas veces de nosotros nos transformamos como la historia del elefante y del ratón, donde el elefante iba con su amiguito, el ratón, iban a cruzar un puente de madera, y el ratón siempre iba en el hombro del elefante, y decía el ratón, pues vamos a cruzar ese puente de madera, y pasaron los dos, y como era tan pesado el elefante, ¡rum!, ese puente empezó a doblarse y empezó a sonar, y pasaron, y el ratón con gran orgullo dijo, wow, qué bien lo hicimos, ¿no? Estremecimos el puente juntos, ¿no? Un ratón, quien en realidad el que estaba haciendo todo el trabajo era el elefante, pero el ratón dijo, lo hicimos. Y mucha gente, mucho pueblo hace este papel, sabiendo que el Espíritu Santo es el poderoso, el Espíritu Santo es el del poder, el de la fuerza, y nosotros creemos que el Espíritu Santo en este momento es el ratón, y nosotros nos creemos el elefante. Ojo con esto. También Él nos trae aquí a memoria sobre la unción de la mariposa, y me llama la atención porque así es cuando nosotros oramos en el Espíritu, así es cuando nosotros oramos en esa paga que Él llama, en ese encuentro, cuando la mariposa dice que ella sube, baja, va, ella no se queda quieta. Está en todos lados, pero ella sí sabe dónde está pisando. Y así nos sucede a nosotros. Cuando nosotros entramos en la oración, nosotros nos dejamos llevar, nosotros no sabemos a dónde vamos, no sabemos dónde va, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, y sabe cada pisada de esa mariposa, el Espíritu Santo lo sabe. Así es en nuestra vida secular. Y por ejemplo, allí nos da la historia de Jacob, ¿verdad? En Génesis, aquí la tenemos, en Génesis 26, aquí está, en Génesis 28, capítulo 10, versículo 17, donde Jacob dice que él tuvo su pelea con su hermano Saúl, y él estaba huyendo, ¿verdad? Y dice que él comenzó a caminar como errante, comenzó a caminar, y dice que se cansó porque el día ya el sol se había opacado, ya el día se había acabado, y él llegó a un lugar, y ese lugar que se llamaba Betel, y no era ninguna casualidad. Betel significa
puerta de Dios, puerta del cielo. Y en ese lugar es donde él tuvo la visión, donde los ángeles se le aparecieron, donde él pudo ver ángeles que descendían, que ascendían, donde Dios le habló y le dijo que le iba a extender por medio de él la promesa que le había hecho a Abraham. Y también le dijo que por medio de él iba a sacar el linaje del Salvador. Entonces, no es casualidad, llegó a ese lugar que se llamaba Betel, que se llama la puerta del cielo, que se llama hablar con Dios, que fue donde Dios se le mostró, donde Dios se le reveló. Para Dios no hay nada casualidad, ella todo lo tiene predestinado, Él lo tiene ya organizado, no es casualidad. Entonces, eso lo podemos conectar con Romanos 8, 26 y 27. Dice que aquí una de las preguntas que nos hace es que ¿cómo nosotros podemos conectar esto? ¿Cómo lo podemos conectar? Pues no es casualidad, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a orar, a gemir según la necesidad que nosotros necesitamos. Él ora por nosotros y hace un equipo con nosotros. En nuestra debilidad, Él allí es donde nos consuela, es allí donde nos fortalece, es allí donde nos levanta y nos enseña a caminar con Él, cómo orar, cómo clamarle, porque Él sabe lo que usted y lo que yo necesitamos. Dice que hace el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos aconseja, el Espíritu Santo nos levanta, nos anima, el Espíritu Santo nos recuerda, nos trae a memoria la palabra de cómo nosotros debemos de orar, cómo debemos de buscar la Escritura, en qué momento, cuál versículo nos sirve, cómo debemos de interceder, cómo debemos de guerrear. En ese aspecto, el Espíritu Santo, Él nos ayuda en esa debilidad. Cuando usted y yo nos rendimos, cuando usted y yo sentimos que cómo debo de orar, cómo debo de hacer, qué palabra debo de decir, el Espíritu Santo la pondrá en nosotros. Dice, piensa en situaciones en las que no sabes orar. ¿Cómo se debe? Toma la decisión de pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Decide cuándo le vas a dar la oportunidad que lo haga. Nosotros en todo el tiempo debemos de orar en el Espíritu y orar creyendo que el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos alumbra, el que nos aconseja, el que nos fortalece, que es nuestro amigo, que es nuestro ayudador. Este doctor, el autor Dux, él nos dice que él tuvo una experiencia con su esposa y dice que él empezó a orar y empezó a buscar y a clamarle a Dios y buscaba por la Biblia, oraba, pero él dice que todos los días tomó una hora para orar y de esa hora 5 minutos oraba normal y 45 minutos en el Espíritu, hasta que el Espíritu Santo le mostró a él en visión la respuesta de lo que él estaba pidiendo. Le mostró cómo él tomaba el tumor, el quiste de su esposa y lo podía destruir. Entonces, así es como nosotros debemos de orar en esta clase de intercesión, de tener a nuestro ayudador, de no creernos el elefante y el Espíritu Santo el ratón. Nosotros debemos de orar con esa unción de la mariposa. No me importa cómo, si subo, si bajo, si paro, si respiro, si no respiro. Saber que el Espíritu Santo tiene el control y que nos va a ayudar, que no es casualidad y que aún en las debilidades, cuando nosotros nos sentimos que estamos frente a una montaña, frente a algo que no podemos solucionar, ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo y decimos, ayúdanos, tú sí sabes cómo hacerlo. Yo diría que la gran incógnita o el gran moraleja, la gran enseñanza de este capítulo 7 es que nosotros humanamente tenemos que aprender a cambiar el chip, tenemos que desaprender para aprender cosas nuevas del Espíritu Santo. Tenemos que olvidarnos de esa lógica. La lógica nos dice a nosotros, ay no, usted no puede orar así porque es que ya llega a los 45 minutos, ya es la hora de la palabra, ya es aquello. La lógica es una receta, la lógica son puntos, son instrucciones, pero el Espíritu,
orar en el Espíritu, Él sí sabe cómo clamar, cómo gemir y sabe lo que nosotros verdaderamente necesitamos. No seas intimidado por tu ignorancia. Dice, no saber lo que es necesario, correcto o apropiado. No permitas que tu debilidad te paralice y te vuelva inactivo. Levántate aún, mejor aún, permítele a tu ayudador que se levante en ti. Juntos podréis estremecer cualquier puente. Recuerda que no eres tú. Recuerda que es un equipo, que es con el Espíritu Santo de Dios. Y recuerda y esté seguro que, como dice aquí, solo asegúrate de saber quién es el ratón. Acuérdate que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Dios les bendiga. Espero que hayan disfrutado este capítulo 7. Ha sido de bendición para mi vida y yo espero y sé, estoy segura y convencida que para ustedes también. Un abrazo gigante. Bendiciones.